Muy buenas noches, bienvenidos al discipulado de hoy. Tenemos una clase más de este estudio que estamos llevando. Es una bendición que estemos esta noche aquí. Saludamos también a los que nos ven a través de los videos. Y quiero decirles que me siento muy contento de saber que se está desarrollando estas clases con el propósito de ofrecer crecimiento espiritual. Porque en la medida en que conocemos la palabra, no solo por una prédica, sino porque además estudiamos la palabra, entonces las cosas de Dios se van a aferrar mucho más en nuestra vida y en nuestro corazón. Así que lo felicito por eso. Quiero invitarle para que incline su rostro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Te bendecimos. Toda la gloria y la honra es para ti. Sabemos, Señor, que tú eres el Dios de nuestra vida y que tú eres el Padre que nos muestra todas las cosas que necesitamos saber. Te pedimos que tu Santo Espíritu se mueva hoy en cada una de las personas que están conectadas, de los que están aquí, y te pedimos también, Señor, que nos llenes de sabiduría y de entendimiento para que tu palabra quede sembrada en nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, ¿estamos listos? Amén. Nos fuimos. Voy a hacer un breve repaso de lo que se habló. Quiero comentar un poco acerca de lo que hemos venido hablando. Se ha hablado acerca del Dios triuno, de la Trinidad, un Dios que es Padre, un Dios que es Hijo y un Dios que es Espíritu Santo. Hemos estudiado un poco sobre Jesús, hemos visto un poco también acerca del tema del Espíritu Santo, y hoy es el día en que trabajaremos sobre el Padre. Hoy vamos a presentar al Padre. Amén. Así que la semana pasada estuvimos viendo sobre la obra del Espíritu Santo, si usted lo recuerda. Amén. Usted recuerda que estuvimos viendo la obra del Espíritu Santo y específicamente vimos que el Espíritu Santo es un ayudador. Diga conmigo, ayudador. Ayudador. Es el que convence al mundo de pecado, pero también es el que nos llena, el que mora en los cristianos y que además nos llena. Es una fuente de revelación, de sabiduría y de poder. Es quien nos guía hacia toda la verdad, incluida la revelación o el conocimiento de las cosas que están por venir. Y es el que nos da los dones espirituales. Pero quiero hacer énfasis en algo de lo que habíamos hablado, y es que sello. ¿A qué me referí yo con sello? ¿Quién me sabe recordar? El sello, El tema del sello. El que ponía, que era específicamente del rey. Ajá. Con el anillo, en la cera, que ya sobre era... Que eso le daba la autenticidad. Entonces, cuando decimos que tenemos el sello del Espíritu Santo, es que nos volvemos auténticamente hijos de Dios. Sí, ya no hay posibilidad de cambiar. El Espíritu Santo nos sella, y ese sello es la muestra de autenticidad de que somos hijos de Dios. Dice que nos ayuda en toda debilidad y que además intercede por nosotros. Es quien renueva a los cristianos. Además es quien nos santifica y nos ayuda para que demos buenos frutos. Finalmente cerramos con el tema de decir de que el Espíritu Santo es el que nos transforma, y lo colocamos como una gráfica en la cual veíamos que el Espíritu Santo trabaja en el ser humano y que ese ser humano lo que hacía era que sacaba las cosas y daba como basura lo del mundo, su vida pasada, las cosas viejas, lo que no sirve, lo saca a un lado, y el Espíritu Santo va haciendo que las cosas espirituales crezcan en nuestra vida. Pero di una clave, y esa clave es que se requiere una disposición personal. Es decir, el Espíritu Santo trabaja en nosotros si se lo dejamos, si dejamos que Él trabaje. El Espíritu Santo nos llena si dejamos que Él nos llene, porque el Espíritu Santo es muy sensible. Recuerden que vimos una clase en que Él era muy sensible y que se constrita muy fácilmente. Entonces nosotros estamos llamados a no contristar al Espíritu Santo. ¿Estamos? Amén. Eso fue lo que vimos. Ahora, había una tarea. ¿Quién trajo la tarea? ¿Quién leyó? Amén. Hechos 4, 29 al 34. Enrique. Yo leí algo, y yo entiendo, dice que los apóstoles, al sentirse amenazados, Ajá. comenzaron a orar
Sí. Pedirle al Señor que les ayude a hablar la palabra con denuedo. Ajá. Y efectivamente le estaba orando, dice, cuando terminaron de orar, el edificio tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Y todas las personas Que estaban ahí, los que creyeron, como digo, todas las cosas, su corazón y su alma comenzaron a ser generosos y que todas las cosas que ellos tenían, dice, no es de nosotros, es todo. Así Y es. después que comenzaron a vender todas sus propiedades para que no le falte nada a nadie. A nadie. Muy bien. Ese es el resumen básicamente de lo que dice, ¿verdad? Dice que los que estaban ahí, incluidos los apóstoles, fueron tocados por el Espíritu Santo. Está el poder de la oración. Diga conmigo el poder de la oración. Y yo creo que hay algo importante en nuestra vida, y es que tenemos que orar como nunca antes. Tenemos que pedirle al Señor que nos llene, que nos entregue al Espíritu Santo, que haya, como lo decía en una clase anterior, no solamente un Espíritu Santo histórico, que lo leemos como lo acabamos de leer en Hechos capítulo 4, sino que haya un Espíritu Santo vivo en nuestra vida, de tal manera que se manifieste el poder de Dios y que podamos vivir en esa certeza de que el Espíritu Santo activa en nosotros algo. ¿Cómo se va a mover el Espíritu Santo? No sabemos, pero lo único que le tenemos que pedir es que no sea un mover emocional, porque lo que vemos en muchos lugares, no quiero hablar de nadie en particular, pero lo que vemos en muchos lugares es que se manipula la emoción, haciéndolo ver como que es el Espíritu Santo que se está moviendo. Y el Espíritu Santo, en ninguna de los pasajes bíblicos vemos que hay un mover emocional. Yo veo que hay algo de rompimiento. Veo que el Espíritu Santo entró como fuego, entró como llamas que se posaron sobre las personas, entró como un viento recio, o dice que tembló el lugar. Entonces, la manifestación del Espíritu Santo no tiene nada que ver con algo emocional. Es algo realmente de poder, es algo fuerte que llega y que las personas lo sienten. No es, ay, yo sentía que estaba tan bonita la música que... Sí, pero cuando yo pongo música romántica muy suave también me puedo sentir igual. Entonces, no confundir sensibilidad con mover espiritual. Son dos cosas muy distintas. Tenemos que pedirle al Señor eso. Pero también hay una parte ahí en el 33, 34, 32, 33, que había un compartir, que nadie pasaba necesidades, Claro. que se ayudaban los unos a los otros. Que Eso es vendían bien incluso importante. cosas y se ayudaban entre ellos. O sea, no pasaban necesidades. Así es, eso es bien importante, porque eso es precisamente lo que quiero comentar aquí. No es un hecho emocional, el mover del Espíritu Santo no es emocional. Segundo, es un hecho sobrenatural que transforma. Estas personas que fueron tocadas por el Espíritu Santo no volvieron a ser iguales. Amén, excelente. Porque cuando alguien es tocado por el Espíritu Santo, no tiene la posibilidad de volver atrás. Si el encuentro con Jesús fue genuino, si su arrepentimiento fue genuino, el Espíritu Santo va a transformar el interior de esa persona. Pero además, cuando es tocado por el Espíritu Santo, las cosas de este mundo dejan de ser una No pertenencia, importa. dejan de ser algo importante. Y para convertirse en cosas del reino, o sea, lo que hay al servicio del reino, del que está en necesidad, de aquel que está dispuesto a llevar la obra, de las cosas que se puedan hacer para que el reino de Dios se establezca. Entonces, cuando el Espíritu Santo verdaderamente se manifiesta, todo egoísmo, todo orgullo y todo aquello que nos lleva a nosotros a sentirnos que somos dueños de la vida, dueños de las personas o dueños de las cosas, desaparece. Como dice ahí, como lo decía muy bien la pastora, ese sentimiento de que ya no hay nada. Ellos decía que fueron y vendieron todas las propiedades y las colocaron a los pies de los apóstoles, y que ellos lo repartían de acuerdo a la necesidad de cada uno, y nadie decía que tenía nada suyo, sino que todo era para todos. Que Dios nos lleve a ese nivel, que nosotros no tengamos que depender de una propiedad o de algo en esta tierra, porque verdaderamente tenemos que hacer morada en el reino de los cielos. Amén. Amén. Muy bien, ¿están listos para hoy? Amén. Ok, entonces hoy vamos a hablar de Dios el Padre. Diga conmigo, Dios el Padre. Dios Padre. Dios el Padre. Dios el Padre. Recordemos que tenemos un Dios que es triuno,
que está en tres personas, es un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos hablado de Jesús, el Hijo, hemos hablado de el Espíritu Santo, lo hemos visto todo, digamos, muy somero. Ahora vamos a ver el Padre, nos corresponde ver el Padre. ¿Cuál es la meta entonces de nuestra enseñanza de hoy? Es primero que usted conozca sobre Dios el Padre y tengamos claridad sobre eso. ¿Quién es Dios el Padre? Y de la misma manera que se manifieste, que se reconozca la paternidad de Dios. Y este es un tema muy importante, el tema de la paternidad, porque nosotros tenemos una idea de paternidad natural, pero necesitamos empezar a comprender la paternidad espiritual, como Dios es Padre nuestro a nivel espiritual. Entonces, estos son los dos aspectos que yo espero cubrir con este tema de Dios es el Padre. Muy bien. Dios es el Padre. Es decir, es el Padre de una divinidad que es triuna. Insisto, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y quiero comenzar por decir quién no es. Porque en muchos de nosotros puede haber una confusión por el background que traemos religioso. Si tú te criaste en un ambiente donde te enseñaron que el Padre está en los cielos y lo muestran con una barbita y todo eso, pues eso no es. Yo le traigo precisamente esa imagen tachada. Quitemos de nuestra mente y de nuestro corazón el ver al Padre como un viejito que está en el cielo. Porque esa no es la figura que Dios quiere que nosotros tengamos de Él. Él es un padre activo, Él es un Padre grande, es un Padre amoroso, pero no es un viejito que está ahí como mirando a ver qué es lo que está pasando. Entonces, no es un viejito bonachón que está en el cielo, no lo es. O sea, no es un Papá Noel allá, ¿sí? Y tampoco es un viejo que está bravo con todo el mundo. Esas son las dos representaciones que hay en la mente de mucha gente, ¿cierto? Entonces lo vemos como un viejito bueno que está allá, como en las nubes, o como un viejito bravo que está mirando ahí para señalarnos. Pues ninguna de las dos representaciones del Padre son correctas. Es importante que comprendamos que la figura que la Biblia nos quiere entregar acerca del Padre es más de una actitud que tiene que ver con una representación de paternidad más que con una imagen. Y si no, sería que la Biblia se estuviera contradiciendo, porque la Biblia dice que no nos hagamos imágenes, que no hagamos imágenes de nada, o sea, que no representemos a Dios con ninguna imagen. Y eso es importante que lo tengamos claro. Ese background religioso que tenemos hay que sacarlo de nuestra vida. Borrón y cuenta nueva. ¿Estamos? Muy bien. Seguimos avanzando. Mateo 3, 16 y 17. Alguien que tenga voz de trompeta, que le va a ver Giovanita, lea aquí con voz de trompeta para que nos escuchen todos. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Muy bien. Hay algo poderoso que está ocurriendo aquí, y yo quiero decirles que para mí esto es un descubrimiento muy especial y quiero compartirlo con ustedes, porque es el momento donde en la tierra se manifiesta la Trinidad. Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo es el Espíritu Santo, y Dios el Padre está en el cielo. Y dice que en ese momento, cuando Jesús fue bautizado, en ese momento descendió el Espíritu Santo. O sea que estaba presente ¿quién? Jesús y el Espíritu Santo. Y viene ahora la tercera persona, para que comprendamos la Trinidad completamente. Viene la tercera persona y dice que vino una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Creo que es el versículo 17, tal vez no lo tengo aquí. ¿Lo tienes ahí? ¿Qué dice el 17? Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Muy bien. Una voz del cielo, ¿que era la voz de quién? Del Padre. Porque si se está haciendo el reconocimiento de que es el Hijo, ¿quién está hablando del Hijo? El Padre.
Quiere decir que es el momento donde se manifiesta en la tierra la Trinidad. Es poderoso eso, porque lo que ya habíamos visto acerca de la Trinidad en Génesis, o lo que habíamos hablado acerca de la Trinidad, se manifiesta el día del bautismo de Jesús. Ese día las tres personas de un solo Dios, que es triuno, están presentes. Tremendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, yo no sé si usted se emociona, yo sigo insistiendo, yo me emociono mucho con todo esto. ¿Qué más podemos aprender del Padre? Primero, que Él es el único Padre de Jesús. O sea, Jesús no tuvo ningún otro padre. José fue quien lo crió a la manera natural, pero José no fue el padre directamente. El padre es el Señor, y el mismo Señor lo establece. Quiero que busquen ahí en su Biblia. Ustedes trajeron la Biblia, ¿verdad? Y los que están también en sus casas trajeron la Biblia. Amén. Mateo 11:27. Mateo 11:27. Usted que es rápido para buscar, Jorge. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Muy bien, parece un trabalengua, ¿verdad? Sí. Dice, este es Jesús hablando. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Quiere decir que Jesús está reconociendo quién es el Padre de él. Él no está diciendo, esto me lo dio José, el que lo crió, digamos, naturalmente aquí. Él está hablando del Padre, él está hablando de la parte de la Trinidad, de el Dios triuno que es Padre. Dice, todo esto me lo fue entregado por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, o sea, nadie lo conoce a Él, sino el Padre. Quiere decir que la única manera de conocer verdaderamente a Jesús es siendo en unidad con el Padre. Aquí está determinando que hay una unidad entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Y dice, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. Entonces lo está diciendo ahora al revés. El Padre conoce al Hijo, pero solamente el Hijo conoce al Padre. Y aquel a quien el Hijo le quiera revelar. En otras palabras, aunque parece un trabalenguas, lo que está queriendo decir es que la revelación del Padre solo puede llegar a través del Hijo. Jesús es el que nos revela al Padre, y Él determina que es el Hijo de Dios. No hay otro Padre, sino que es el Dios que está en los cielos, el Padre de Jesús. Amén. Pero la Biblia establece también que el Padre es el Padre de Israel. Él se estableció como el Padre fundador de su pueblo. Hay un pueblo elegido por Dios, que es el pueblo de Israel. Yo no sé cuál sea la concepción que usted tenga, pero es importante que comprendamos que para Dios el pueblo de Israel es importante. El Señor lo llama la niña de sus ojos. El Señor lo determina como su pueblo amado y escogido. Acuérdese que viene de la descendencia de Abraham y de Isaac y de Jacob. Y entonces se establecen las 12 tribus de Israel. Y esas 12 tribus conforman lo que se conoce como el pueblo de Israel. Así que nosotros tenemos que tener también claro de que como cristianos no podemos ir en contra del pueblo de Israel. ¿Hello? Hay que comprender eso. Es importante para los cristianos del pueblo de Israel porque es el pueblo que Dios escogió. Que es que yo nací en Colombia y entonces ¿por qué a mí Dios no me escogió? Pues pregúnteselo a Él el día que vaya al cielo. Que yo soy de Ecuador, que yo soy de Perú, que yo soy de... Pregúnteselo el día que esté en el cielo. El Señor es soberano y hace lo que quiere. Pero hay una buena noticia. ¿Usted la quiere escuchar? Amén. Somos adoptados como hijos en el pueblo de Dios a través de Jesucristo. Somos redimidos y podemos llegar al redil, a la familia de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Éxodo 3:6.
A ver, ¿quién llegó rápido ahí a la Biblia? Éxodo 3:6, ¿quién fue el más rápido? Y dijo, yo soy el Dios de tu Amén. padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces fíjese que el mismo Señor, al tener el encuentro con Moisés, ¿qué es lo que hace? Él se revela como el hijo del pueblo de Dios. Mire, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Está hablando de aquellos sobre los cuales fue establecida la primera generación del pueblo de Israel. Y dice que Moisés entonces tuvo temor y cubrió su rostro, porque se dio cuenta verdaderamente quién estaba delante de él. El mismo Dios se reveló como el Padre del pueblo de Israel. ¿Estamos? Una pregunta. Un favor, Iván. Haz la pregunta duro que me han dicho los que escuchan el video, que a veces no se oye la pregunta. Entonces, los israelitas, cuando ellos oran directamente al Padre Dios, Ajá. no van a Jesús. Ujú. ¿Y está bien o no? A ver, aunque nos salimos un poco del tema, pero es muy importante su pregunta. Mire, la Biblia establece que hay un remanente del pueblo de Israel. El remanente no tiene que ver con el pueblo cristiano. El pueblo cristiano que ha aceptado a Jesús tiene entrada al cielo. Aquellos que verdaderamente tienen a Jesús. El pueblo de Israel es al cual la palabra de Dios establece que hay un remanente. Quiere decir aquellos que se mantuvieron fieles al Señor. No todo el pueblo de Israel está fiel al Señor. Hay de todo, como en todas las naciones del mundo, ¿verdad? Pero el Señor ya ha establecido que hay un remanente. Ellos entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de predicarles a todos, inclusive al pueblo de Israel, acerca del Mesías. Que ellos puedan darse cuenta de que Jesús es el Señor. Esa también es nuestra tarea. No solamente con los gentiles, sino con ellos. Hay versículos que profetizan al Mesías, pero ellos por la venda no lo... Claro, ellos no pudieron ver, ellos no pudieron recibir a Jesús porque tenían realmente un espíritu religioso. Y en el espíritu religioso ellos se lo imaginaban como un rey poderoso, que iba a llegar a dominar y a tener dominio sobre la tierra y que iba a causar el temor de todo el mundo. Y resulta que llegó Jesús, que nace en un pesebre, que entra en Jerusalén montado en un asno y que habla una cantidad de cosas que van en contra de ellos y que los critica y los juzga. Jamás lo pueden aceptar. En la mente de ellos, una mente religiosa, no cabe el Jesús, Mesías, de esa manera. ¿Estamos? No sé si respondí tu pregunta. Ok, muy bien. Pero también el Señor es el Padre de aquellos que creen. Quiere decir que no solamente es el Padre de Jesús, no solamente es el Padre del pueblo de Israel, sino que es el Padre también de todos aquellos que han sido redimidos por Jesús. Juan 1:12. Juan 1:12. Juan 1:12. ¿Estamos con Juan 1:12? A ver, Yoleni. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces fíjense que Dios es Padre nuestro de los que recibieron, a los que creen en su nombre. ¿En cuál nombre? El de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nos dio potestad por creer en Jesús de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por adopción. Amén. Amén. Gloria a Dios. Él es un Dios de amor y por eso nos redimió. Si Él hubiera querido solamente quedarse con el pueblo de Israel, no hubiera mandado a Jesús. No era necesario. Pero Él mandó a Jesús para redimir al pueblo de Israel. No lo recibieron, dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Entonces, todo el evangelio también quedó para los gentiles. Usted y yo somos gentiles. Ay, pero ¿por qué, pastor? Es que yo soy judío mesiánico. No importa. Esos temas, sobre eso hablaremos más adelante. Pero
es importante que entendamos que nosotros somos hijos de Dios por adopción en Cristo Jesús. Eso es todo. La Biblia es más sencilla de lo que pensamos. Y la palabra de Dios trae revelación si el Espíritu Santo nos da la revelación. Y nosotros somos los seres humanos somos los que complicamos la palabra, los que le creamos unas figuras y unas cosas que no son reales, o los que nos imaginamos las cosas. Pero la palabra de Dios se revela a sí misma, eso dice la Escritura. Y el Espíritu Santo es el que nos da certeza y revelación de la palabra. Nuestro Dios también es el Padre de la creación. Diga conmigo, es el Padre de la creación. Todo, absolutamente todo lo que existe ha sido creado por Dios. Todo el universo. El otro día, leyendo un artículo, dice que pueden ser terabillion la cantidad de objetos celestes que hay en el universo. Terabillion, o sea, 1.000 millones de millones de millones. Un número que no nos cabe en la cabeza. Y Dios creó todo eso. Es absolutamente increíble todo lo que Dios puede hacer, a nivel mayúsculo y a nivel minúsculo, porque también si nos vamos hacia lo más pequeño, también es increíble todas las cosas que se pueden ver en un microscopio. Entonces, Dios es un Dios de la creación, desde lo que no vemos con nuestros ojos, que es nano en tamaño, incluso más pequeño que nano, hasta lo más gigante que pueda haber en todo el universo. Él es el creador, Él es el Padre de la creación. A ver, ¿quién me sabe encontrar un versículo? No les voy a dar el versículo, encuéntrenme un versículo que hable de la creación. Un reto para ustedes. A ver. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Difícil, ¿verdad? Génesis 1:1 dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí habla, siguió creando cosas, no solo creó los cielos y la tierra, comenzó a crear todo lo que estaba, a separar, etcétera. Pero entonces, tú y yo somos producto de la creación de Dios. Amén. Amén. Pero somos transformados espiritualmente en Cristo Jesús, lo cual nos da entrada al cielo. Dios nos ama tanto que no solamente nos creó, sino que nos mostró el camino al cielo. ¿Cuál es el camino al cielo para los gentiles? Jesús de Nazaret. Ningún otro. Jesús, que es el nombre por sobre todo nombre, en el que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará en su momento que Jesús es el Señor, porque lo verán. Sus ojos les serán abiertos, las vendas serán quitadas y todo el mundo podrá saber que Jesús es el Señor. Amén. No sé si nos irá a tocar. Lo que sí sabemos es que hay muchas señales, pero el día y la hora nadie lo sabe. Estamos hasta ahí con Dios el Padre. Amén. Quiero enfatizar entonces en la segunda parte de mi charla sobre un tema que es fundamental, y es cómo se manifiesta el Padre en nuestra vida. La manifestación del Padre en nuestra vida es a través de la paternidad de Dios, porque el Señor se manifiesta como Padre y quiere que nosotros lo veamos como un Padre en nuestra vida. Eso significa paternidad. Así que vamos a hablar acerca de la paternidad de Dios. Y voy a hablar de algunos elementos que tienen que ver con ese tema de Dios como Padre hacia nosotros. Para quien no tiene claro, porque nunca tuvo un padre natural, ver a Dios como Padre le cuesta trabajo. Por eso nosotros los cristianos que pudimos tener un hogar quizás estable, quizás no perfecto, pero estable, podemos comprender un poco a Dios el Padre. No en su profundidad, no en su extensión, pero sí podemos comprender el amor de un padre. Pero quien ha sido abusado o abandonado por un padre, le va a costar mucho trabajo pensar siquiera que Dios es Padre. Y nosotros tenemos una tarea muy grande, y es amar a la gente. ¿Qué dije yo?
porque muchas veces juzgamos la actitud de las personas, muchas veces juzgamos la manera como las personas se comportan, pero desconocemos su pasado. Y en su pasado puede ser que fue abandonado por su papá, o golpeado, o abusado por alguna figura, su abuelo. Mire, en el pueblo latinoamericano, en general, hay un gran abuso del hombre hacia la mujer, aunque las cosas han estado cambiando un poco. Ahora también se ve abuso de la mujer hacia el hombre. Hello. Sí, la liberación femenina, y entonces ha llegado la mujer también a abusar del hombre. Pero sigue habiendo un gran dominio del hombre sobre la mujer. Entonces, cuando los hijos se crían en un ambiente de esos, les cuesta trabajo amar o ver al padre con amor. Y cuando vienen a los caminos del Señor, también les cuesta, como al que fue abusado o abandonado, ver a Dios como un padre. Por eso este tema es tan importante, porque necesitamos no solamente interiorizar con nuestra mente el tema de la paternidad, sino que necesitamos también vivirlo. Poder aceptar que Dios es Padre nuestro, y que es un Dios que nos ama, y que es un Dios que quiere lo bueno, que lo que busca para nosotros es nuestro bienestar. Así es como hay que ver al Señor. Amén. Muy bien, entonces eso me sirve para que el domingo que tengamos culto o cualquier momento, ustedes puedan darle un abrazo, puedan tener un gesto amable con todo el mundo. Que no lo saludó, bueno, puede ser que tuvo un problema en su casa, así que recuerde, con que usted sea amado por Dios es lo importante, aunque los demás no lo saluden como usted quiere. No es por emociones, sino por decisiones. ¿Estamos? Estamos. Muy bien. El primer punto que le quiero compartir es que la paternidad comienza en Dios. Dios mismo es el que nos muestra su paternidad. Y nos muestra, voy a ser un poco redundante con algo que ya dije, Dios nos lo muestra porque Él nos creó. ¿Les gusta la foto? ¿Es tu nieta? Es la nieta, Es la claro. nieta, sí. Claro, ¿cómo la iba a traer la nieta? Dios nos creó. Entonces Dios nos creó así como hizo a Anastasia. Dios nos creó a todos nosotros. Él nos dio a nosotros la capacidad de vivir, de respirar, de estar en este lugar, de tener el aliento de vida. Así que esa es una demostración de la paternidad. Él es Padre porque nos creó. El que crea algo es el Padre de lo que creó. Usted tiene una invención de algo y usted es el Padre, el inventor de eso. Entonces Dios es el Padre nuestro porque Él nos inventó. Es el creador nuestro. Deuteronomio 32:6. Deuteronomio 32:6. Ustedes que son rápidos para encontrar la Biblia. Sí, por allá. 32:6. Angie. Es así como le pagas al Señor, pueblo necio y sin entendimiento. ¿No es Él tu Padre quien te creó? ¿Acaso no te formó y te estableció? Muy bien. Entonces es una reprimenda que está haciéndole Dios, el Señor, el Padre, hacia el pueblo, porque le dice, así es como ustedes, porque recuerden que el pueblo de Israel durante la trayectoria hasta establecerse en su tierra, ellos estaban con el Señor y se apartaban del Señor. Volvían y algo pasaba y volvían al Señor y se alejaban del Señor. Si usted se lee, por ejemplo, las historias de Crónicas o de Reyes, usted se va a dar cuenta que hubo reyes que hacían lo bueno, y entonces llevaban a todo el pueblo a caminar con el Señor. Pero dice también que hubo reyes que hicieron lo malo y que alejaban al pueblo de Dios. De ahí la importancia de quién tenemos como líder siempre en nuestros gobiernos. Porque el que nos está gobernando o nos lleva por los caminos de Dios o nos aleja de los caminos de Dios, dependiendo de la filosofía que se mueva en su casa. Y aquí le está haciendo entonces un regaño al pueblo. Le dice, ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Diga conmigo, Dios me hizo y Dios me estableció.
Lo segundo en la demostración de la paternidad de Dios es que Él nos adoptó. Yo les hablé en la primera clase de introducción, no sé si lo recuerdan, pero se lo repito, que verdaderamente religión es la búsqueda de Dios, y lo que Dios estableció no era una religión, sino una relación en la cual Él quiso venir y extender su mano para que nosotros fuéramos a los caminos de Él. Entonces hay una gran diferencia entre religión y relación. ¿Recuerdan esa clase? Muy bien. Entonces el Señor nos adoptó, pero no porque nosotros estuviéramos buscando, sino porque Él nos ama. Y yo creo que esa es una de las razones del por qué mucha gente no quiere venir a los caminos de Dios, porque piensa que tiene que buscar a Dios. ¿No tiene sentido eso? La gente está pensando como que, ¿cómo encuentro a Dios? Entonces encuentra a Dios en un templo, o encuentra a Dios en una religión, o encuentra a Dios lo que ellos creen que es encontrar a Dios. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que Dios mismo extendió su mano, extendió su amor y su favor para que a través de su Hijo pudiéramos nosotros volvernos a conectar con el Padre. Romanos 8:15. A ver, quiero escucharlos a todos los que están buscando versículos, quiero que... ¿Ah? Y eso que él está con papel. Pues Pues ustedes... no habéis, Dale, Enrique, dale. pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Por el cual clamamos qué? Abba Padre. Papito. Ya les voy a hablar de eso. Entonces dice que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque resulta que el pueblo de Israel trae la mentalidad de la esclavitud. Recuerden que ellos han sido esclavos en diferentes momentos de la historia. Entonces todas esas cosas que se han vivido en la historia quedan en la mente colectiva. Y este pueblo seguramente estaba pensando que en esa época, ¿quién me ayuda a recordar qué época era cuando Pablo vivió? No le estoy pidiendo los años, estoy pidiendo que me digan qué época, qué estaban viviendo. ¿Qué pasaba? Después Jesús había muerto y resucitado. Claro, no, pero ¿qué pasaba en el medio? Estaban con Roma. Estaban con Roma, pero ¿cómo era el gobierno de Roma? Los esclavizaban. Era un gobierno de dominio, era un gobierno de esclavitud. Roma llegó a ser la potencia más grande del mundo conocido de esa época. Ellos se extendieron por toda Europa y llegaron a Asia, incluso en pedazos de África. Y entonces, este gobierno romano, que era impositivo y que les quitaba el dinero a la gente y que colocaba gobernadores en diferentes lugares, hacía que la gente sintiera que vivían ¿en qué? Que vivían en esclavitud. ¿Sí? Por eso Jesús un día le respondió a sus discípulos, le dijo: al César y a Dios. ¿Y quién era el César? Era el gobernante, era el que estaba gobernando. Entonces estaba hablando acerca de el sistema de gobierno opresor que había en ese momento, y él decía: mire, lo que es de opresión déjeselo al opresor, pero lo que es de Dios es de Dios, ocupémonos de las cosas de Dios. Entonces, de la misma manera, Pablo le está diciendo al pueblo, le dice: mire, ustedes saben que es vivir en esclavitud, pero Jesús no vino a eso. Él no vino a traerles otra vez un espíritu de esclavitud. Y mire que aquí espíritu no está con mayúscula, porque no está hablando del Espíritu Santo. Aquí está hablando es de un sistema que se está moviendo, que es un sistema espiritual que trae esclavitud. Dice: ustedes tienen que salir de ese espíritu de esclavitud y entrar venciendo ese temor, porque dice que habían recibido un espíritu de adopción. En otras palabras, el Señor los adoptó. Y dice que por eso podemos clamar Abba Padre. Muy bien. ¿Qué significa Abba Padre? Abba significa papito en hebreo.
Esa Hmm. confianza. Claro, es una palabra en arameo. Abba Padre es una palabra en arameo. No es una palabra hebrea, ni es una palabra griega, ni es una palabra que estuviera en otro idioma. Es una palabra que está en arameo que significa papá. Y por alguna razón, algunos autores la han convertido como en el diminutivo de papá. O sea, que le dicen como que dijera papito. Pero no es originalmente el significado. El significado de hoy en día, si usted va hoy en día a Israel o a estos lugares de allá del Mediterráneo, ellos llaman al papá Abba. Pero porque con el tiempo la palabra Abba ha tenido esa connotación de papito, una connotación amorosa. Pero no la confundamos. Nosotros no estamos viviendo en el tiempo que Pablo escribió la carta. Nosotros estamos viviendo en estos tiempos, pero ellos estaban viviendo en otra época. Lo que significa es una afirmación de que Dios es el Padre. Entendamos eso. Es bueno que veamos a Dios como un papito, pero eso no es lo que dice la Escritura. Lo que quiere decir la Escritura es que Él es un papá. Él es papá. Por eso le decimos papá. Él es padre. Es una afirmación. Lo estás diciendo en arameo, lo está diciendo también en el hebreo. En este caso lo estamos diciendo en arameo y en español. Él es papá. Tú eres papá. Por eso nuestro espíritu, el espíritu de adopción, grita papá. Más que papito, porque es que lo podemos ver como algo diferente, o sea, se distorsiona un poco. ¿Estamos ahí? Estamos. De todas maneras, si usted va a estudiar en los que han interpretado la Biblia, algunos le han dado la connotación de Abba como papito. Pero yo he estudiado bastante sobre el tema y he estado viendo que originalmente no significaba eso. O sea, la palabra original. Quizás hoy sí, pero en el original no. Y muy bien, porque dijiste que era en arameo. Vamos. Sí, yo sé, Carolina. Segundo, Dios es padre para los abandonados. O sea, entender la paternidad de Dios es que nosotros podamos trasladarnos a darnos cuenta de que Dios es un padre para aquel que ha sido abandonado. Pero el que ha sido abandonado necesita aceptar la paternidad de Dios. Ahí es donde está el reto. Por eso nosotros tenemos que ser muy sensibles en amar a la gente. El Señor nos pide, como parte del gran mandamiento, que amemos al prójimo como a nosotros mismos. O sea, si tú te amas a ti, tienes que amar al prójimo, aunque actúe incorrectamente. Con el amor las personas van a cambiar. Si tú las presionas, las personas o se van a ir, o se van a molestar, o vas a terminar en una contienda. Pero el amor cambia los corazones. Diga conmigo, el amor cambia los corazones. Y eso es muy importante comprender. Ahora no estoy hablando del amor emocional, no estoy hablando del amor pasional, no estoy hablando del amor como el de Dios, que es un amor que acepta la diferencia, que acepta que no somos iguales, que acepta que en un determinado momento las personas actúan inadecuadamente. Hay un pastor, no sé si yo les hablé de eso, con el que he estado estableciendo una relación a través de las redes sociales. Es un pastor que está en Venezuela. El ministerio que él tiene es un ministerio a las cárceles. ¿Sí les hablé de él? ¿Sí les hablé? Bueno, en ese ministerio a las cárceles, él me dice que, o me ha escrito, porque no hemos hablado así en persona, me ha escrito donde dice que lo que esa gente más necesita es amor, porque están en una cárcel hacinados, cometieron cualquier cosa, sea por la razón que sea que estén allá, pero son personas escasas de amor, que lo que necesitan es alguien que vaya y los haga sentir diferentes, valorados, como que tienen la posibilidad, aunque estén en una cárcel, de tener una vida un poco diferente a los ojos de Dios. Eso es a lo que la palabra de Dios se refiere
ser un padre para los abandonados. No solamente aquellos abandonados por sus padres, sino aquellos que sufren abandono en esta tierra porque están en una cárcel. Los ancianos que están solos en un hospital, en un centro de ancianato, etcétera. Todo el que está abandonado necesita conocer el amor de Dios. ¿Y cómo lo va a conocer? Si tú y yo vamos. Es nuestra tarea. Hay mucho trabajo para hacer, pero necesitamos manos. A la verdad, la mies es mucha. Necesitamos manos y manos y manos. Salmos 27:10. La pastora está que se habla. A ver, búsquelo, a ver, rápido, rapidito. Salmos 27:10. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí. En el Reina Valera 60, que es la Biblia que yo estoy siguiendo para este curso, dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Hay una certeza del salmista. ¿Quién es el salmista de este salmo? David. David escribe: aunque mi padre y mi madre me abandonen, me dejen, con todo, yo tengo la certeza de que el Padre que está en los cielos me va a recoger. Esa es la certeza que tenemos que sembrar en los corazones de todos. Aunque te traicionen, porque a uno lo traicionan, ¿verdad? Aunque te den la espalda, aunque te digan lo que te digan, con todo eso, el Señor está contigo. Y entender la paternidad de Dios significa saber que nunca estamos solos. Tú y yo nunca estamos solos si entendemos que Dios es Padre. Y que aún con todas las dificultades que puedan haber, los abandonos, el señalamiento, lo que sea, con todo eso el Señor estará con nosotros. De esa manera podemos entender cómo Pablo podía estar en la cárcel y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque ¿cómo puede ser que usted diga: yo estoy en gozo y estoy tranquilo y estoy en paz en la cárcel, en un hueco de esos, húmedo, donde no había ni siquiera un baño público, donde no se podía bañar sino la cara? Sí, además que lo habían azotado, etcétera, y estaba metido allá quién sabe con cuántas personas, no dice la palabra. Pero cuando usted comprende que Jehová, que el Señor está contigo, que Dios es tu Padre, que no te abandona, aún en la cárcel o en el peor momento de tu vida, entonces tendrás paz en tu corazón. Amén. Amén. Y esa tiene que ser la actitud del cristiano. Tú y yo tenemos que tener esa actitud. Pase lo que pase, yo tengo la certeza: Dios está conmigo. Dios está conmigo. Tuvimos un accidente, algo pasó, algo muy grave, perdiste un ser amado, lo que sea. Con todo y eso, el Señor está contigo. El Señor nunca nos abandona. Él es Padre para aquellos que se sienten abandonados y tristes. ¿Estamos ahí? Amén. Amén. Él es un Padre que nos da identidad. Diga conmigo: identidad. Identidad. Este tema es fundamental, el tema de la identidad. Porque si hay algo que se está atacando hoy en día es la identidad. Si hay algo que estamos viendo que está queriendo distorsionarse en la cultura, es la identidad. Pero miren esto. La ciencia encontró lo que se conoce como el ADN. El ADN es único para cada persona. Es más, el ADN determina, nos permite identificar los genes, o sea, tu identidad genética, de dónde viene. Al estudiar el ADN se puede saber cuándo un hijo es hijo de un padre o de una madre, porque está completamente ligado en nuestro interior, en nuestro ser, el ADN, con nuestro árbol genealógico. Pero aún así es único. Tú y yo tenemos un ADN que es único. Amén. Amén. Mire esto. Tus ojos son únicos. No hay dos ojos ni va a haber dos ojos iguales. En toda la historia de la humanidad no hay ni ha habido. No son iguales, no tienen la misma forma, no tienen el mismo color, son totalmente diferentes. Y esto es absolutamente extraordinario. Igual la huella digital también. Claro,
Ya voy para allá, pero mire esto. La gente tiene ¿cuántos ojos? Bueno, los normales tenemos 2 ojos, ¿verdad? De pronto habrá alguien que tenga 3, yo no sé, no los he visto todavía. Pero normalmente tenemos 2 ojos, ¿verdad? El común de la gente. Y aún así, ni siquiera el ojo de la derecha es igual al de la izquierda. Entonces Dios nos hizo tan perfectos que ni siquiera los 2 ojos que tenemos son iguales. Somos únicos, diga conmigo, yo soy único. Las huellas, como lo decía Enrique, las huellas son únicas. No hay ni habrá una huella igual a la tuya. Aparentemente se ven iguales. Sí, bueno, porque no la podemos ver en su extensión, pero es increíble que no haya 2 huellas iguales. ¿No les parece increíble? En algo tan simple como un dedo, no existen 2 huellas iguales. Tus huellas son únicas. Y aquí hay más. Tu voz es única. Nadie puede tener el mismo timbre y tono de voz que tienes tú. Se puede identificar una persona solamente por la voz. Es increíble que nuestras cuerdas vocales nos permitan tener una voz que es única. Dios te creó con tu voz como, que no me gusta, bueno, pero es única. Dele gracias a Dios. Que yo hablo muy chillón. Bueno, eso sí se lo va a tener que reclamar al Señor, pero tu voz es única. Sea muy grave, sea muy aguda, te guste o no te guste, es única. Mi voz es única. Dios me hizo único. Pero también como género nos hizo únicos. Solo existen 2 géneros. Y eso de la identidad tiene que quedar muy claro y nosotros tenemos que transmitírselo a todas nuestras generaciones. No existe tal cosa como una mujer que es hombre o un hombre que es mujer o que se quieran cambiar. No, somos tan diferentes, ¿verdad? O sea, físicamente somos tan diferentes, un hombre de una mujer. Por más que una mujer se llene de hormonas y se corte el pelo como un hombre y alce pesas, en su interior sigue siendo mujer. Por más que se opere y se ponga o se quite, sigue siendo mujer. El hombre, por más que se ponga o se quite o se vuelva amanerado, etcétera, sigue siendo hombre. Mire, eso es algo innegable. ¿Somos hombres o somos mujeres? Punto. No hay más. Y Dios nos creó así. Es importante que tengamos eso claro, porque la identidad que Dios nos da cuando tenemos al Señor en nuestro corazón nos da la certeza de que nosotros somos hombres o somos mujeres, o son mujeres. Así que no dejes que nadie te confunda, ni que nadie te venda ahí la idea de que hay que experimentar con hombres con hombres y mujeres con mujeres. Nada de eso. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tengamos una identidad clara y establecida, hombres y mujeres. Génesis 1:27. A ver, Adriana no ha participado hoy. Génesis 1:27, a ver. No soy tan rápido. Bueno, le vamos a dar el tiempo. Génesis 1:27. Hay que recitarlo. Dice 26, no 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Muy bien. Está escrito además. ¿Y creó quién? Dios. ¿A quién creó? Al hombre. Y cuando habla de este hombre, se está refiriendo al ser humano. Ojo, es que la palabra que tradujeron en la Biblia como hombre es ser humano. Este ser humano. Creó Dios al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y aquí ya especifica el género. Varón y hembra los creó. No hay más. ¿Ok? ¿Estamos? Tenemos un Padre que nos guía. O sea, no solamente te ama, no solamente está contigo, no solamente no te abandona, sino que te guía. Él quiere que tú vayas por el sendero del bien. El Señor quiere mostrarte el camino. Él es luz para tus pies. Él quiere llevarte siempre por el buen camino, pero se lo debes dejar permitir que te lleve por ese camino. Con esto voy a ir un poquito rápido, ya estamos sobre la hora.
Salmos 37, 23, para que tengan las Biblias listas. Salmo 27, 33. ¿Quién dijo yo? ¿Giovanna? ¿Salmos qué? 37, 23. Perdón, fue mi error. 3, 7, 2, 3. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Ok. ¿Quién es entonces el que ordena los pasos del hombre? Jehová. Si nosotros no dejamos que sea el Señor el que ordene nuestros pasos, entonces nos vamos a equivocar. Es Él el que nos lleva por el sendero del bien. Por eso dice, y Él aprueba el camino. Él es el que nos muestra realmente si vamos por el camino correcto o no. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Quién me sabe decir si voy por el camino correcto? Si está de acuerdo con su palabra. Si estoy de acuerdo con la palabra y el Espíritu Santo me guía. Claro, pero tenemos la palabra. Si yo veo que lo que estoy haciendo no está de acuerdo con la palabra, ya voy por el camino incorrecto. Si yo siento que estoy siguiendo mis planes y el Espíritu Santo me está diciendo otra cosa, también voy por mal camino. O sea que el Señor es el que ordena mis pasos y el que me muestra o aprueba mi camino. Cuarto, el Señor es proveedor. Diga conmigo, mi Señor es proveedor. Mi Señor es proveedor. ¿Perdón? Sí. ¿Estábamos en el cuarto? No. Sí, gracias a sí. Entonces este es el quinto. Pero el 3 no es la identidad. No. El Padre nos guía. El Padre nos provee. Ah, tiene razón. ¿Usted sabía que Dios es tu proveedor? Yes. Amén. Y si Dios es tu proveedor, quiere decir que el dueño de las cosas es ¿quién? Él. Entonces, ¿por qué a veces pensamos que las cosas son nuestras? Hello. La prueba es que el día que nos vamos de aquí no nos llevamos nada. Yo he sido testigo de personas que acumulan una riqueza grande. Cuando se mueren, la dejan a sus hijos. Los hijos se pierden porque no tienen la cultura de saber manejar la riqueza. Entonces, realmente perdieron un gran esfuerzo, perdieron muchos años de esfuerzo, quizás le dedicaron demasiado tiempo a un negocio y al final todo se esfumó. Y la vida se acabó, porque la vida se acaba. Entonces, nosotros tenemos que entender que el Dios nuestro es un Padre que es proveedor. Y así tenemos que ver nosotros a Dios como un Padre que provee. ¿Qué nos da Él? Nos da recursos para la vida. Él nos da los dineros y Él desde el principio nos entregó todo. Él entregó la tierra y todo lo que había se lo entregó a Adán y le dijo para que ustedes hagan lo que quieran con eso. O sea, multipliquen lo que hay ahí, sojúzguenla, siémbrenla, trabajen, hay provisión para todo. Pero luego Jesús fue más específico, porque Él confrontó a los que le estaban hablando acerca de la provisión de Dios. Lucas 12:24. Lucas 12:24. ¿Quién lo tiene? Lucas 12:24. Sí, Jorge. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Muy bien, es mucho más lo que dice allí, pero está diciendo Jesús, está diciendo, mire, si ustedes miran los árboles, si ustedes miran las aves, en este caso los cuervos, que ni están sembrando ni ciegan, cuando se refiere a sembrar y cegar, ¿a qué se refiere? A un trabajo. Ellos ni siquiera están trabajando, que no tienen tampoco donde guardar, ni tampoco tienen un granero, otra vez donde guardar, y aún así Dios los alimenta. ¿Cuánto no valéis vosotros mucho más que las aves? Si nos damos cuenta, en Génesis capítulo 1 dice que lo más importante de la creación fue ¿qué? El ser humano, y que todo se lo dio para que lo pudiera tener. Ahora, yo no quiero que se me malentienda, porque yo no estoy queriendo decir que si usted no trabaja no va a comer. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo esto, lo que quiere decir el Señor aquí es que nosotros somos más importantes en el reino que los animales.
Y que si de la misma manera Dios fue capaz de proveer para estos animales, que ni siquiera hacen lo que nosotros hacemos, que es acumular, trabajar duro y acumular en despensas y en graneros, cuánto más Dios no nos dará a nosotros lo que necesitemos, porque somos más altos que las aves. Amén. Pero es el fruto del trabajo. Es el fruto del trabajo, porque también ahí en Colosenses dice Pablo, el que no trabaje, que no coma. Hello. ¿Qué más nos da el Señor? El Señor nos da salud. Diga conmigo salud. Y quiero ser claro. El que nos dé salud no quiere decir que nosotros estemos siempre saludables. Porque el estar saludables tiene muchas connotaciones. Una de ellas es el cuidarnos. Dice la Escritura que somos templo del Espíritu Santo. O sea que si no cuidamos el templo, de alguna manera se va a deteriorar. Pero también tenemos una vida que es natural y que con el tiempo se deteriora. ¿Sí? Yo quisiera poder tener la agilidad de alguien de 15, pero no los tengo. ¿Verdad? Quisiéramos poder hacer todo lo que hace un muchacho a los 20 años, pero no podemos. Porque en la medida en que van pasando los años, pues nuestro cuerpo se desgasta. Eso es inevitable. Entonces, mi salud debe estar acorde con mi edad. ¿Ok? ¿Estamos? Ahora, Dios es un Dios de milagros. Y Él puede sanar cualquier cosa. No hay nada que no pueda sanar. Lo único que yo no he visto en la Biblia es que el Señor devuelva la edad. Pues sí, nos rejuvenece, pero seguimos teniendo 50 y tantos años. No nos devuelve los años. No. Es más, la Biblia estableció que y serán los días del hombre 120 años como máximo. Ese es como el máximo que estableció la Biblia que podríamos vivir. Quiere decir que nos dejó un límite. Ya no vamos a vivir como Matusalén y los que estaban en aquella época que vivían 500 y 600 años, gracias a Dios. El mismo hombre nos estamos matando. Pero claro, igual, el promedio de vida en Estados Unidos es de 82 años para los hombres y 86 años para las mujeres. Así que ustedes mujeres viven un poquito más que nosotros. Nos toca enterrarnos y no solamente eso, sino disfrutar de la herencia. No. Y ya para qué, le voy a contar a César. Muy bien, seguimos aquí. Salmo 103.3. Salmo 103.3. Tenemos que tener claro que tenemos un Dios al que le oramos por sanidad, pero igual la voluntad de Dios es perfecta, lo que Él quiere. Salmo 103.3. A ver, Carolina, le queremos escuchar la voz, aquí lo pongo. Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Amén. ¿Lo tomó? Lo tomó. Muy bien. Dice que Él es el que perdona todas las iniquidades. ¿Qué es una iniquidad? Pecado. Es un pecado que se ha arraigado en el corazón. Una iniquidad es un pecado que se ha arraigado en el corazón. Porque recuerde que a veces se peca por error. O sea, caemos porque el ser humano puede caer y se levanta. Pero una iniquidad es un pecado arraigado en el corazón. ¿Perdón? Reiterativo, está ahí, vivo. O sea, es algo que no se ha podido arrancar. Esa es una iniquidad. Pero además dice que, bueno, Dios perdona eso y nos lo ayuda a sanar. Pero sana además todas las dolencias. Yo tengo un Dios que sana. Amén. Él es Jehová Rafa, el sanador. Y después vamos a hablar de los nombres de Dios. Él es Jehová Rafa, el que sana. ¿Rafa o Rafa? Como le quiera decir. Algunos le dicen Rafa, otros le dicen Rafa. Ok, paz. Él es un Dios de paz. Diga conmigo, es un Dios de paz. Dios de paz. Y con paz no me refiero a que uno está ahí como lo han querido mostrar pues
armonía y un meditando y haciendo esas cosas de meditaciones trascendentes. Esa no es la paz de la que habla la Biblia. La Biblia nos habla de una paz interior, una paz que está por dentro, que en medio de la dificultad del mundo nosotros podemos estar en paz en nuestro ser interior. No es instantes de paz, sino una constante de paz. Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23 y ya estamos próximos a terminar. 5:23. El mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿El Dios de qué? De paz. ¿El Dios de qué? De paz. ¿Qué dice? ¿Santifique cómo? Por completo. ¿Y santifique qué? El ser, Todo espíritu, vuestro alma y cuerpo. ser. Que dice que es cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Aquí se establece perfectamente el triuno que está en nosotros, el ser triuno de nuestro ser, que es espíritu, alma y cuerpo, y se ha guardado irreprensible. ¿Qué quiere decir irreprensible? Que no tiene mancha, que no hay de qué juzgarlo, ¿sí? Correcto, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es una petición que hace Pablo, dice que el mismo Dios de paz, Dios es un Dios de paz y es el Dios que santifica, pero también es un Dios que protege. Diga conmigo, un Dios que protege. Dios es un Padre que protege. Les recuerdo que estamos hablando de paternidad. Paternidad significa que hay un Dios que abraza, Él protege a sus hijos. Cuando usted confía en el Señor, Él te protege. Y hay mucho testimonio de protección, de cosas que a veces nosotros no hacemos o no vamos a un lugar y lo que a veces nos molestamos, pero Dios nos está protegiendo. Y tenemos que darle gracias a Dios porque Él es un Dios que protege. Así que no se moleste cuando a veces las cosas no salen como usted quiere. Porque quizás Dios te está sacando de un problema o te está evitando meterte en un problema. Muy bien. Romanos 8:31. Angie. Aquí está mirando. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es un Dios que defiende, así que cada vez que algo que usted esté enfrentando, diga, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? No hay nadie que pueda conmigo. El temor no es de Dios. Hay que temerle a Dios, pero el temor a Dios es un amor reverencial a Él. Pero el temor ese que sentimos nosotros en la emoción natural no es de Dios. ¿Y cómo lo reprendemos? Declarando la palabra. Dios es mi protector, Él me guarda, Él es mi guardador, es el que cuida mi entrada y mi salida. Él es el que me lleva por el sendero del bien porque me ama. Y si se levanta el enemigo, yo creo y lo diré. Si Dios es conmigo, nadie puede contra mí. Amén. Gloria a Dios. Y cierro con esto: Dios es un Dios de amor. Diga conmigo, Dios es un Dios de amor. Es más, la esencia de Dios es el amor. Y el poder más grande que hay sobre el universo entero se llama el amor. Pero el amor de Dios. Joanita, ¿qué dice ahí? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuál qué. Amor ¿Nos ha dado quién? El que es Padre, el que nos da una paternidad, el que es Padre para nuestra vida, para que seamos llamados hijos. O sea, Él mismo quiere que nosotros tengamos esa identidad de hijos, porque Él es un Padre que quiere que nosotros seamos sus hijos. Pero nos advierte, ojo, como hijos de Dios el mundo no nos va a reconocer. Va a decir, estos están equivocados, estos andan por ahí en una locura, les lavaron el cerebro, toda esa cantidad de cosas que dicen por allá por fuera. Usted pierde el tiempo en la iglesia, todo eso, todas esas cosas es porque la misma palabra establece, porque no lo conocen. Mientras no conozcan a Jesús, mientras no se les revele el Padre y la paternidad de Dios, van a pensar que estamos en una religión, en una locura. Pero eso no es. Nosotros estamos en el camino que Dios estableció a través de su palabra. Amén. Muy bien, tómenle foto a esto porque esta es la tarea para la próxima semana.
Vamos a tener los versículos de estudio: Mateo 5:48, Mateo 6:6, Mateo 12:50, Lucas 23:46 y Juan 5:23. Estos son los versículos de estudio para la próxima semana. Sé que algunos van a viajar, así que espero que tengan el chance de poder ver el discipulado en línea, para que no se pierdan de las clases. Y los que están ya viajando, que se encuentran por fuera, pues los estaremos esperando la próxima semana para que podamos estar también y continuar con las clases. Estamos en pie para que oremos. ¿Cómo vamos? Muy bien. Bien, estamos aprendiendo. Amén. Amén, gloria a Dios. A ver, Yorleni, ore hoy para despedirnos. Usted que es tremenda para orar. Bueno, querido Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este Gracias, Señor. maravilloso que tú nos das. Te pedimos que bendigas esta noche, Señor, que Amén. nos lleves con bien a casa. Sí, Señor. Que gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido algo más, porque eres tú quien habla nuestras vidas. Te pedimos que Amén. sigas revelándote, que sigas abriendo nuestra mente, Señor, nuestros oídos espirituales, para que podamos seguir aprendiendo y poniendo en práctica, Señor, todo lo que he aprendido. Te pido que bendigas al pastor, que lo sigas llenando de gracia, de amor, de sabiduría. Amén. Que bendigas a cada uno de los aquí presentes, que sigamos con ese entusiasmo, que pongas en nosotros siempre el querer como el hacer, que nos lleves con bien a nuestras casas y que podamos ser siempre luz en medio de la oscuridad. Te damos Amén. gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Lo pedimos, amén y amén. Bueno, nos pedimos también a los que están en línea. Si le quitas el audio, por favor, gracias. Nos vemos el viernes en oración a las 7 de la mañana. Los que quieran orar, estamos orando en línea. El domingo en el